Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de El cristiano y las emociones, y hoy vamos a hablar de la ira. Hoy vamos a hablar de la ira, mis hermanos, pero este estudio lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a conocer la ira de Dios y después vamos a conocer la ira del hombre, ¿sí? Y la ira del hombre también la voy a dividir en dos, pero la voy a unir. O sea, entre la ira del hombre voy a estar hablando tanto de la ira del hombre común y la ira del cristiano, que es lo que podemos hacer nosotros como cristianos cuando sentimos ira y cómo podemos guiarla, llevarla a la cautividad. Pero primero vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Para eso les voy a pedir que vayamos al Salmo 7, versículos 11 y 12. Vamos a conocer la ira de Dios, mis hermanos. Recordemos también que hemos entendido que Dios es un Dios que tiene emociones. Dios tiene emociones. Hablamos de la tristeza de Dios y de la tristeza del cristiano. Hoy vamos a hablar de la ira de Dios. ¿Por qué está airado Dios? Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si ustedes se dan cuenta, dice que Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. Entonces, si nosotros viéramos esto, diríamos, bueno, Dios está airado con los inconversos o con los que no quieren nada con Dios. Y podríamos decir que sí, de acuerdo a este versículo. Pero vamos a ir viendo la palabra de Dios, cómo no está Dios nada más airado con el impío. Porque muchas veces creemos que Dios es justo y va a hacer su justicia con el impío y lo va a lanzar al lago de fuego. Pero aquí nosotros tenemos que aprender cuál es la ira de Dios y también cómo es que se va enojando Dios a un grado de que pues hizo el infierno, el cual no era para el ser humano. Si ustedes recuerdan, el infierno, el lago de fuego, no estaba hecho para el hombre. Mas sin embargo el hombre decidió. El infierno, el lago de fuego, estaba hecho para Satanás y los ángeles que se rebelaron. ¿Por qué es importante conocer la ira de Dios? Es importante conocer la ira de Dios y también la ira del hombre, la cual son totalmente diferentes, porque esto nos va a ayudar a entender lo que es la ira y por qué a veces es justificada nuestra ira. En la segunda parte vamos a ver hasta dónde tenemos permitido nosotros como cristianos sentir ira. ¿Hasta qué grado? O sea, ¿podremos llegar a sentir una ira donde podamos gritar? ¿Donde podamos expresar nuestra ira? ¿O tenemos prohibido eso? También vamos a ver eso. Porque muchas veces a lo mejor nosotros hemos querido desbordar nuestra ira, pero como decimos ya somos cristianos, nos aguantamos y al rato nos enfermamos por aguantarnos esa ira. Vamos a ver hasta dónde, pero va a ser en el estudio número 2. Vamos a ver el día de hoy la ira de Dios, que al igual que cualquier otra emoción, vuelvo a repetir, las emociones de Dios son santas. Las emociones de Dios son santas y no tienen absolutamente nada que ver con la maldad. O sea, Dios, aunque tiene ira, aunque es un Dios de emociones, las emociones de Dios son santas. Amén. Entonces, la ira de Dios es santa. También tenemos que aclarar que gracias a que hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de los verdaderos cristianos. Recordemos que hay cristianos y hay quienes se dicen cristianos. ¿Sí? O sea, no todos son cristianos, aunque algunos se digan cristianos. Hay mucha diferencia. O sea, decir cristiano no es porque traigo la Biblia bajo el brazo o porque conozco las Escrituras. Cristiano es el que verdaderamente obedece a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, los verdaderos cristianos no recibiremos la ira de Dios. Gloria a Dios.
Nosotros estamos exentos de la ira de Dios. No vamos a recibirla. Y dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto que lo entendamos, mis hermanos, porque hay una denominación o hay unas congregaciones que están hablando que no vamos a pasar la gran tribulación porque no somos hijos de ira. Y ahí tergiversan la palabra, la equivocan, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios no vamos a vivir la ira de Dios, pero la gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es la ira de Satanás sobre los cristianos. Entonces, nosotros sí vamos a vivir la gran tribulación, pero Cristo nos llevará a su lado antes de que sea derramada la ira de Dios. Amén. ¿Sí? O sea, tenemos que entenderlo claramente, porque si no, entonces vamos a equivocarnos en la enseñanza que Dios nos está dejando en la palabra. Nosotros no vamos a recibir o no vamos a estar cuando sea derramada la copa de la ira contra aquellos que decidieron no arrepentirse y servirle a sus dioses, creerle a sus religiones o seguir a sus líderes corruptos. Entonces queda bien claro, vamos a vivir la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación es Satanás utilizando al anticristo, utilizando al falso profeta para atacarnos a nosotros. ¿A quiénes? A los verdaderos cristianos. Si no hubiera gran tribulación para los verdaderos cristianos, muchos tibios creerían que serían salvos. Entonces la gran tribulación es para que aquellos que son tibios retrocedan, para que aquellos que son puercas lavadas vayan al lodo. Pero la gran tribulación también es para que los verdaderos hijos de Dios nos fortalezcamos en fe, afirmemos nuestra fe y estemos seguros de que somos salvos. ¿Sí? Por eso es que dice que porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que no seamos salvos, sino es una manera de decirnos que de esa manera estamos más seguros de nuestra salvación. Ahora vamos a ver la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es primeramente en contra de toda impiedad e injusticia del hombre que sabiendo que predica mentira no se arrepiente. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay gente que sabe la verdad, conoce la verdad, pero por sus avaricias hacen mercadería de la gente y no le cuentan la verdad, no le dicen la verdad, no le enseñan la verdad y únicamente lo que están enseñando es falsedad y por eso Dios está irado contra esos hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo detienen con injusticia la verdad? Los hacen que ellos estén atados a esa religión o a esa denominación o a esa congregación para que la gente no se vaya porque siente que si se va a perder la salvación. No se dan cuenta que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no perdemos la salvación, aunque nos vayamos de alguna otra congregación. ¿Cuál es la manera de saber si estoy en la congregación correcta y debo de permanecer? La sana doctrina. Entonces, si aquellas personas me están deteniendo con injusticia la verdad por beneficios propios, yo tengo que salir. ¿Por qué? Porque Dios está airado con ellos y Dios va a desatar su ira sobre ellos. También Dios está airado con el pecado premeditado. El pecado premeditado, el cual trae consecuencias. Dice Hebreos 10, 26 y 27. Es importante conocer toda esta ira para que podamos ver
al Dios verdadero y no al Dios que mucha gente ha enseñado, que habla de que es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia y un Dios airado. ¿Contra quién? Contra el pecado premeditado. Dice Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué nos está enseñando aquí? No nos está hablando de alguien que es salvo, sino está hablando de alguien que conoce la verdad y que está pecando deliberadamente o voluntariamente conociendo la verdad. Nosotros los hijos de Dios ya no pecamos deliberadamente. Nosotros los hijos de Dios ya no debemos de pecar voluntariamente porque ya conocemos la verdad. Mas sin embargo, los que pecan voluntariamente son los que conocen la verdad pero no son salvos. Esto tiene que quedar bien claro porque Dios no nos va a dar de su ira a los hijos de Dios. La ira de Dios es para todos aquellos que no son hijos de Dios, aún diciéndose hijos de Dios. La ira de Dios también es contra la hipocresía de aquellos que se dicen cristianos y viven como inconversos. Mateo 15, 7, 8. Dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, si tú no vives como cristiano, si tú no te comportas como cristiano, si tú no eres verdaderamente un cristiano en tu intimidad, lo único que estás siendo es un hipócrita. Y sobre de ellos va a venir la ira de Dios. Primera de Reyes 12, 28 al 33 dice así: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí nos están hablando de Jeroboam y Roboam. Son 2 hermanos y uno de ellos estaba queriendo que toda la gente regresara a Jerusalén. Y Jeroboam estaba en contra de que fueran a Jerusalén a adorar porque sabían que Roboam los iba a atraer con su reinado y a él lo iban a desechar. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? No les dijo: ya no quiero nada con Dios, sino les hizo 2 becerros, los puso en 2 lugares que son Betel y Dan, y les dijo: ya no necesitan ir a Jerusalén. Ya no necesitan ir hasta allá. Aquí pueden adorar a Dios. Miren, aquí está este becerro en Dan y este becerro en Betel. Y pueden llegar aquí a adorar sin necesidad de ir hasta Jerusalén. Era un rey que quería su reinado a fuerza. Si nosotros lo transportamos al día de hoy, hay muchos que quieren ser pastores sin ser enviados por Dios. Quieren ser líderes sin ser enviados por Dios y quieren que adoren lo que ellos enseñan o que los adoren a ellos en lugar de que adoren al Dios verdadero. Entonces, de esta manera les dijo: aquí están sus dioses. Dice: y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, y en las referencias nos habla, y delante del otro en Betel. O sea, cada uno iba a donde le quedaba más cerca. Y aquí esto me hace recordar que mucha gente dice: yo voy a tal congregación porque me queda cerca de mi casa. Yo voy a tal congregación porque está más cerquita y se me hace más cómodo, o porque tiene horarios conforme a mis deseos personales. Y yo a veces les contesto: ¿estás buscando a Dios, al Dios verdadero, o estás buscando a un Dios que se te acomode? Así es. ¿Sí? Así es. Porque si yo estoy buscando a Dios que se me acomode, pues me voy a la católica. Así es. ¿Para qué le busco más? Pero no, o sea, Dios por eso hizo
que el pueblo fuera hasta Jerusalén, porque quería ver si verdaderamente lo amaban. Así es. Y había pueblos que no le amaban, llamándose israelitas. Y es lo que está sucediendo ahora. Mucha gente nada más va al templo por comodidad. Pues sí, me meto a oye, pero es falsa doctrina, pero me queda cerca de mi casa. Y aparte está en el horario que me gusta. Y aparte no hablan mucho los pastores, es más alabanza, más júbilo, más gozo y más alegría. Y porque con los pastores cuando predican mucho me duermo. Y de verdad, mis hermanos, nosotros los verdaderos hijos de Dios, vamos a donde nos dice Dios. Amén. No a donde nos sintamos cómodos. Y eso es lo que pasó con este pueblo, el pueblo de Israel, que empezó a irse también a donde le quedaba más cerca. Dice, y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan, y otros iban a Betel. Hizo Jeroboam también casas sobre los lugares altos, fíjense nada más, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser levita, no podía ser cualquiera. Y ahora es lo mismo, a cualquiera le imponen manos, cualquiera se dice pastor, cualquiera se dice líder, cualquiera quiere ministrar y muchos sin siquiera ser cristianos. En este caso eran sin ser levitas y en el caso de nosotros es sin siquiera ser cristianos, sin siquiera ser nacidos de nuevo, ya están ministrando y están predicando lo que bien les parece, sin estudiar siquiera si verdaderamente es palabra de Dios o palabra de hombre, ¿sí? Entonces este hombre, Jeroboam, instituyó sacerdotes en los lugares altos que no eran de los hijos de Leví. Y dice en el 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Si tú no conoces Levítico, si tú no conoces la historia de Levítico y las ordenanzas de Dios, vas a decir, pues está bien. Pero si tú sí conoces Levítico, te brinca luego y te das cuenta que él hizo un mes en que no había sido estipulado por Dios. Dice que en el mes octavo, y el mes que Dios estipuló era el mes séptimo. Entonces, si se dan cuenta, ya cambió de sacerdotes, ya cambió de mes y ya hizo adorar dioses ajenos, becerros. Vean nada más el pecado en el que estaba Jeroboam. El pueblo de ahora, la iglesia de Cristo, está haciendo lo mismo. Están adorando becerros de oro, están adorando pastoras, están adorando profetas, están adorando apóstoles de apóstoles, están adorando tantas mentiras que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque la gente no entiende y no estudia. Ahorita, yo porque ya les dije que es en el mes séptimo y no en el octavo, pero a lo mejor si ustedes no lo sabían, hubieran dicho, pues no hay ningún problema, lo único que fue es que hizo otros pastores, otros sacerdotes e hizo becerros, pero también el mes de la fiesta solemne la cambió. En el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, y aquí habla claramente, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿El mes de qué? ¿Que Dios estipuló? No, ¿verdad? Dice el mes que él inventó. O sea, hizo lo que él quiso. Estaba haciendo lo que quería. Y luego dicen, ¿por qué se aira Dios? ¿Por qué te airas? ¿Por qué te enojas, Dios? ¿Por qué Dios está airado? ¿Por qué Dios manda matar niños y a mujeres y ancianos y todo en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué Dios el día de hoy sigue con ira? Porque siguen haciendo lo mismo. Los pueblos que se llaman cristianos o congregaciones o denominaciones se llaman cristianos, lo tienen de labios, ¿sí? De labios lo honran, pero su corazón
está totalmente lejos de Dios. Vamos a Segunda de Reyes también, 17, 9 al 12. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, fíjense nada más lo que sucede aquí, ya no es Jeroboam, ahora ya es el pueblo. Ya el rey ya hizo lo que quiso. Y el pueblo, en lugar de arrepentirse y regresar a los rudimentos de Dios, a las ordenanzas de Dios, no, el pueblo hace lo contrario. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Esto es en el 9, mis hermanos. Pero ¿se dan cuenta cómo quisieron engañar a Dios? O sea, podrán engañar al sacerdote, podrán engañar al rey, podrán engañar al pastor, podrán engañar al rey, pero ya el que ya conoce la verdad, por eso es que dice en Hebreos que el que conociendo la verdad peca voluntariamente y deliberadamente, solo queda una expectación de fuego, mis hermanos. Esta gente estaba creyendo que Dios no se iba a dar cuenta. Dice que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Y ya después en el 10 nos dice, y levantaron estatuas de imágenes de Acera. Acuérdense que Acera es lo que ahora es la reina del cielo. O la María, perdón, la guadalupana, cualquier otra María que no sea María la esposa de José. Todas las Marías, María Guadalupe, María de los Refugios, María de no sé qué, todas esas Marías son Acera. Son Acera, ¿sí? Y dice que hicieron estatuas e imágenes de Acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento, debajo de todo árbol frondoso y de todo collado alto, es a donde subían a hacer sus sacrificios a los dioses paganos, a sus baales, a donde sacrificaban a los niños. Por eso Dios, cuando llegaba a algún pueblo, les decía que tenían que destruir todo collado alto y todo lugar donde hubiera árboles frondosos. Destruir todo eso para que ya no adoraran a sus dioses. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel lo hizo secretamente, siguió haciéndolo. Por un lado iban y adoraban a Dios, y por otro iban y hacían sus imágenes, sus ídolos, y adoraban a sus ídolos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Muchos se dicen cristianos, vienen y levantan las manos y llegan a sus casas y siguen adorando hasta su televisión que ya le pusieron veladora. No es mala la televisión, sino lo que ven en ella. O adoran a sus hijos. Y sí, mijito, lo que tú quieras. O adoran todo lo creado en lugar de adorar al Creador. Dice en el 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de ¿quién? De las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Las naciones que Dios había traspuesto delante de ellos son las naciones paganas. Dios ya había dicho que no aprendieran las cosas de los paganos. Y ahora llegas y dices, es que lo hacen los cristianos. Sí, pero no son cristianos verdaderos. Entonces, si no son cristianos verdaderos, yo no puedo hacer las cosas que hacen aunque se digan cristianos. Ellos dicen de esta manera, quemaron e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Si se dan cuenta, mis hermanos, estamos viendo que tanto los sacerdotes, los reyes, los ministros hacen lo que bien les parece, igual que el día de hoy. El pueblo de Dios hace lo que bien le parece, igual que hasta el día de hoy. Y luego se preguntan, ¿por qué Dios está enojado conmigo? ¿Por qué Dios está airado conmigo? ¿Sí? Seguimos con Segunda de Reyes 17:14. Es un versículo más, ¿verdad? Dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ya
el pueblo de Israel ya había conocido que sus padres o su ascendencia ya habían sido desobedientes a Dios y ahora ellos mismos siguen desobedeciendo a Dios. Endurecen su cerviz, dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron ¿qué? La vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, de esas naciones. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron ¿qué? A todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Cuánta gente está adorando a los ángeles, a los arcángeles, a los apóstoles, a María y a todo el ejército del cielo, al zodiaco, a las estrellas, todo, y todavía sirven, dicen que a Dios? Es mentira. O estás sirviendo a Dios, y recordemos que Dios es celoso. Dios te compró a precio de sangre. Yo les pregunto, mujeres, ¿quién de ustedes está dispuesta a compartir a su marido? Si nosotros como hombres no estamos dispuestos a compartir a nuestra esposa, ahora ustedes mujeres, que son más celosas que los hombres, somos igual los dos. ¿Sí? Entonces, si nos estamos dando cuenta, mis hermanos, Dios está airado, no nada más con el impío, sino con aquel que se dice hijo de Dios, que se dice cristiano y está desviando la verdad. La ira de Dios está en contra de aquel que se dice hijo de Dios, pero también está airado contra el impío que no se quiere arrepentir. Aquel que se dice hijo de Dios es impío, nada más que está disfrazado de cristiano. El impío, el que está abiertamente en contra de Dios, es con el que no se quiere arrepentir, y dice en Apocalipsis 9, 20, 21. Dice que cuando vino las plagas, muchos murieron. Y en el 20 nos habla y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y tú dirías acá, está hablando de los idólatras, de los católicos, de los que tienen imágenes. No, mis hermanos, también hay gente que se dice cristiana y que sigue adorando ídolos o imágenes, ¿sí? Que son todo lo que te desvía de la comunión o de la adoración a Dios. Dice en el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si se dieron cuenta, mis hermanos, yo les preguntaría, ¿será justo que Dios esté airado? La respuesta sería sí. Totalmente justo que Dios esté airado. Que no es el tiempo ahorita, todavía es porque Dios está extendiendo su misericordia. Pero si no, Dios ya ahorita hubiera dejado caer toda su ira sobre toda impiedad. Pero ¿cuántos quedaríamos de pie? Porque, mis hermanos, la ira de Dios un día llegará. Un día va a llegar. Dios es tardo para la ira, pero va a llegar. Y cada vez la vemos más cercana, esa ira de Dios. Sí. Cada vez más vamos viendo más y más y más cómo se está cumpliendo las escrituras. La gente cada día más está desbordando en su maldad. Y lo peor de todo, que también las congregaciones se están desbordando en su maldad.
Ya están queriendo sentirse los cristianos ya como los católicos, ya están haciendo un ecumenismo, ya quieren hacer una sola religión, ya muchos que se dicen cristianos verdaderos ya están permitiendo a los homosexuales casarlos también. Se está mezclando el pecado, mis hermanos, se está introduciendo el pecado al 1000 por 1 en las congregaciones que se decían cristianas, que se decían anteriormente celosas de la verdad. Ya lo están haciendo, mis hermanos, y tristemente lo vemos como cada vez se acerca más y más y más el tiempo de la ira de Dios. Por eso es importante que nosotros sigamos predicando la verdad, para que el día que se cierre la puerta del arca, como en el caso de Noé, o que se cierre la puerta como en el caso de las vírgenes insensatas, nosotros ya estemos dentro de. Nosotros ya estemos con el amado. Dios es tardo para la ira porque Él no quiere que nadie perezca. Pero la puerta se está cerrando, mis hermanos. Y recuerden que las vírgenes, por más que tocaron la puerta, nunca se les abrió. Así es. El novio, el esposo, se asomó y les dijo: yo no las conozco. Yo no las conozco. Así que la oportunidad de salvación, mis hermanos, cada día se acorta más y más. Y saben una cosa, no nada más es con los impíos, sino también con los que se dicen cristianos. Tenemos una obligación, un deber y una responsabilidad de ir y avisarle a los que creen que van a ir al cielo. Para los que creen que son salvos, para los que creen que están en la doctrina verdadera. Es nuestra responsabilidad. Si ellos no lo creen, si ellos no quieren, es cosa de ellos. Nosotros únicamente nos vamos a lavar las manos y nos vamos a retirar, pero el compromiso de nosotros es ir y predicar el evangelio. Ir y predicar la verdad, ir y predicar lo que Dios nos ha enseñado, que es la sana doctrina. Lo demás depende de Dios, pero que nosotros no tengamos sobre nuestra conciencia, sobre nosotros, el que no hablamos la verdad. Debemos también agradecer que nosotros, los que hemos sido librados de la ira de Dios, al ser sellados por el Espíritu Santo, tenemos ya la entrada directa, tenemos la seguridad de la salvación, porque ya hemos sido sellados, ¿sí?, por el Espíritu Santo, y por eso deberíamos de darle gracias a Dios y alabar a Dios. Amén. ¿Sí? Porque muy pocos somos los sellados, muy pocos somos los escogidos. ¿Será que tú estás entre esos? Porque Dios merece todo el honor, Amén. Toda la gloria. Amén. Ellos no quieren la luz, ellos no quieren la luz que les está hablando, la luz de la verdad, ¿sí? Ellos no aman la verdad, ellos aman las tinieblas, pero nosotros vamos a seguir en la batalla. Nosotros vamos a seguir cantando y regocijándonos sin Amén. temor, porque somos salvos de la ira. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Nosotros vamos a seguir proclamando la verdad, mis hermanos, porque sabemos que la ira de Dios es santa. Amén. Y es verdadera. Así es. La ira de Dios es verdadera, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir a buscar a los sellados, a los escogidos, a los que ya fueron llamados o amados por Dios desde antes, para que se vayan juntando, para que nos vayamos juntando, no en la misma congregación, pero sí en el mismo reino de los cielos. Por eso es que Dios también, Jesucristo nuestro Señor, también les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si ustedes analizan bien lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, no está hablando que nosotros los cristianos busquemos el reino de Dios y su justicia. Nosotros ya estamos en el reino de Dios y ya hemos sido justificados. A los de allá afuera les dijo: están afanados en qué comerán, en qué vestirán, en dónde vivirán. Y les dijo: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán dadas. ¿Sí? O sea, el comer, el vestir, el dormir, todo lo que está afanado el mundo,
nosotros ya lo tenemos, mis hermanos, porque ya fue añadido juntamente con el reino de Dios y su justicia. Ya fuimos justificados. Nosotros sí escuchamos la voz de Dios y la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú ya no tienes que andar buscando el reino de Dios y su justicia. Tú ya lo tienes. Tú ya estás. Porque desde que Jesucristo nuestro Señor llegó, empezó a proclamar el reino de Dios. ¿Y qué es lo que les decía? ¿El reino de Dios qué? Ya está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Lean bien ese versículo, esos versículos de Mateo, y les está hablando a todos los que estaban ahí, pero que no se habían convertido todavía a Cristo. Eran oyentes, eran discípulos, y les dijo, dejen de afanarse en las cosas del mundo, dejen de estar buscando las cosas del mundo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo te pregunto, ¿no has encontrado el reino de Dios? ¿No estás en el reino de Dios? Entonces no eres salvo. Porque si eres salvo, ya estás en el reino de Dios. Y también ya encontraste la justicia, que no es tu justicia, es la justicia que Dios hizo por medio de su Hijo. Ya eres justificado. Entonces nosotros ya estamos en el reino de Dios, ya estamos justificados, ya todo es por añadidura y nosotros tenemos que ir a proclamar el reino de Dios y la justicia de Dios. La gente está creyendo que con sus propias justicias, con sus propias obras, se puede salvar y entrar al reino de Dios. Si nosotros no vamos a predicar el reino de Dios y la justicia de Dios, la gente va a seguir queriendo entrar por medio de sus buenas obras al reino celestial. Nosotros ya tenemos la verdad, ya sabemos cómo pueden justificarse la gente y cómo salvarse de la ira. Digámosle a la gente, vengan aquí los que han sido sellados por Dios.